¿No es cierto? En el tema 8 nosotros vamos a ver las quinonas, antraquinonas y sus heterócidos. Ya habíamos visto la primera parte donde hemos hablado de las naftoquinonas, donde ya habíamos hablado de las, un momentito, ya, de las benzoquinonas, que no son tan importantes, hemos hablado de las naftoquinonas y de las antraquinonas, ¿verdad? Entonces, ya habíamos indicado que de este grupo, pues las más importantes van a ser las antraquinonas por las actividades que tienen. Dentro de las naftoquinonas también habíamos mencionado esta primera parte, ya vimos con ustedes que las naftoquinonas se han encontrado en muchas especies del África y se ha caracterizado pues porque tienen propiedades antibióticas especialmente, y algunos de estos compuestos incluso se han utilizado para combatir en su momento la lepra, ¿no? Entonces, ya habíamos indicado como ejemplo de drogas con naftoquinonas a las hojas de jena o gene, a litospermos, a las semillas de litospermo y a la raíz de Alcana tictoria, ¿no? También todos estos compuestos tienen propiedades colorantes, ¿no? Entonces pues, se utiliza, por ejemplo, para colorante de aceites y grasas, ¿no? Entonces son compuestos, digamos, un pequeño grupo de estos compuestos de las naftoquinonas. Y habíamos ya comenzado a ver un poco lo que vienen a ser los heterócidos antraquinónicos, ¿ya? Todo heterócido, a partir del tema de antraquinona, chicos, vamos a comenzar a ver nosotros hasta el tema 12, toda la unidad de heterócidos, es decir, aquellos compuestos que tienen un componente azucarado y un componente no azucarado, ¿ya? Entonces, a todos los que tienen componente azucarado los conocemos como heterócidos o también glicósidos, heterócidos, glicósidos o glucósidos. Cualquiera de esos nombres son correctos, ¿ya? Todo heterócido, glucósido o glicósido va a tener un componente azucarado que se llama glicona. El azúcar puede ser glucosa, puede ser ramnosa, ¿no? Puede ser un derivado de un azúcar como un ácido glucurónico, etcétera. Y el componente no azucarado es el que en realidad va a determinar el nombre del heterócido, ¿ya? Y el componente no azucarado puede ser se conoce como aglicona o simplemente genina, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo se une el componente no azucarado al azúcar? Lo puede hacer a través de un oxígeno. Si lo hace a través de un oxígeno, se llamará O-heterócido, ¿ya? Y se lo hace por un enlace carbono-carbono entre el azúcar, ¿verdad? Estoy repitiendo esa parte que habíamos visto. Entre el azúcar y la genina por un enlace carbono-carbono se denomina C-heterócido, ¿ya? Entonces, en la naturaleza vamos a encontrar O-heterócidos y vamos a encontrar los C-heterócidos, ¿ok? Bien, ahora, dentro del grupo de las antraquinonas y sus heterócidos, también habíamos visto esta parte, tenemos nosotros, vamos a tener los azúcares, por supuesto, y la genina o la aglicona van a ser compuestos derivados del antraceno. Son compuestos oxigenados, recuerden, todos van a tener oxígeno, ¿no? ¿Cuáles son estos compuestos derivados del antraceno? Las antraquinonas propiamente dichas, ¿ya? Las antraquinonas, ya les voy a mostrar la estructura que ya vimos, antronas, oxantronas, diantronas y los antranoles. Estos son compuestos derivados del antraceno. Muy bien, ahora tenemos la estructura básica. Esta es la estructura básica de una antraquinona. Si nosotros vemos la numeración, vamos a numerar de esta manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta es una dicetona, esta es una antraquinona. ¿Por qué se numera de esta manera? Porque depende de la síntesis, de la biosíntesis con la que se ha formado esta molécula. Entonces, aquí tenemos la antraquinona, tenemos una antrona, tenemos un antranol. Ustedes saben que ambos pueden interconvertirse por reducción y por oxidación. Tenemos la dihidroantrona y tenemos, quiero mostrarles la estructura de las diantronas. Diantronas son dos unidades de antronas
unidas por un enlace carbono-carbono, ¿no? Estas es antronas, por ejemplo, de crisofanol. Se llama diantrona, ¿ya? Diantrona. Bueno, ahora, las antraquinonas, que sería esta molécula, pueden tener, miren, grupos oxidrilo en el carbón 1, en el carbón 8 o en el carbón 3 también. Entonces, pueden ser dihidroxifenoles. Entonces, las antraquinonas pueden ser dihidroxifenoles, como el crisofanol, trihidroxifenoles, como la hemodina, tetrahidroxifenoles, como el ácido carmínico. ¿Ya? También, por supuesto, van a tener otros grupos funcionales, como grupos metilo, hidroximetilos o carboxilos. Y vamos a ver los ejemplos. El crisofanol es 1,2 dihidroxifenol, tiene un metilo además, ¿no? Entonces, la molécula se denomina crisofanol. La aloe hemodina tiene un hidroximetilo en el carbón 3. La hemodina, 1, 2, 3, es un trihidroximetilo, o trihidroxi, ¿no? Trihidroxi, y tiene un metilo también. Esta es la hemodina, trihidroxifenol, y va a tener un grupo metilo. Fisión tiene un grupo metoxilo, porque este grupo se ha unido a un metilo, es el oxidrio del carbón 3, y tendrá un metilo en qué carbón. A ver, dígame. ¿En qué carbón tendría un metilo más fisión? ¿En qué grupo va a tener un metilo? ¿En qué grupo va a tener un metilo, chicos? ¿En qué carbón? Hemos numerado hace un momento. Carbono 6. Carbono 6, muy bien, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, un metilo en el carbón 6. Reina es una antraquinona, dihidroxifenol, y tiene un carboxilo en el carbón 3, ¿no? Esta antraquinona se llama reina antraquinona. Muy bien. Ahora, los antranoles y antronas, como habíamos visto en esta parte, donde estamos acá, antronas y antranoles. La antrona es una cetona, esta es una diacetona, una cetona, y el antranol, ¿verdad? Ambos pueden interconvertirse. Una antrona se convierte en antranol y el antranol puede convertirse en antrona. Estas moléculas, entonces, las antronas, por ejemplo, son de un color amarillo pálido, no fluorescente, y son insolubles en álcalis. En cambio, los antranoles son de un color amarillo pardo, fluorescen con la luz ultravioleta y son solubles en álcalis. ¿Ya? Son solubles en álcalis. Entonces, pero no se olviden que tenemos un grupo cetónico y tenemos un grupo oxidrilo. Estas moléculas, vamos a ver, se van a caracterizar porque tienen una actividad catártica, es decir, laxante, bastante fuerte. Las oxantronas es un producto intermedio entre antraquinonas y antranoles, y las diantronas son derivados de dos moléculas de antronas, resultado de una oxidación suave. Y aquí tenemos las diantronas. Estas diantronas, ya habíamos visto la anterior vez, se unen por un enlace 10, 10'. El primer anillo se numera con números enteros, 1, 2, 3, 4, etc. Y el segundo con números primas. Entonces, se comienza, ¿no? 1', 2', 3', 4', 5', 6', 7', 8', 9', 10'. Por eso el enlace era 10, 10', ¿verdad? Aquí tenemos, ahora, dentro de las diantronas puede haber homodiantronas o puede haber diantronas. Las homodiantronas son cuando están formadas por dos unidades iguales de antronas. Y las heterodiantronas cuando están formadas por dos unidades diferentes de antrones, ¿no? Entonces, por ejemplo, crisofanol, biantrona, dos unidades de crisofanol, aloemodina de biantrona, dos unidades de aloemodina, la cenidina A, miren, dos unidades de reina, la
Palmidina A ya es una heterodiantrona, porque tiene una aloemodina y el segundo grupo es una hemodina, ¿no es cierto? Aloemodina unida a la hemodina. La palmidina B tendrá un crisofanol unido a una aloehemodina. Entonces, fíjense, estas ya serían heterodiantronas. El enlace entre una unidad y otra es por un enlace carbono-carbono, ¿no? Es bastante resistente a la hidrólisis, ¿no? Estos son los ejemplos, entonces, de las homodiantronas y heterodiantronas. Bien, ahora, dependiendo si la unión entre el azúcar y la genina es un enlace carbono-carbono o un enlace a través del oxígeno, se llamarán entonces ceterócidos o heterócidos. Tenemos nosotros, como ejemplo de los diferentes heterócidos, tipo aloína heterócido. Tipo aloína heterócido, por ejemplo, vamos a encontrar en el acíbar de aloe, ¿ya? Donde, vamos a ver en un momentito más el ejemplo, donde la genina se une al azúcar por un enlace carbono-carbono. Vamos a ver otros ejemplos donde se va a unir por un enlace oxígeno, ¿no? Carbono, oxígeno, carbono. Entonces, en ese caso será O heterócido. Los azúcares más comunes que se han encontrado, puedo preguntar en el examen, más comunes que se han encontrado en los heterócidos antraquinónicos van a ser la glucosa y la rhamnosa, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver estructura. Quiero que vean aquí, miren. Aquí tenemos nosotros reina 8 glucósido, ¿no? Reina 8 glucósido. Fíjense que aquí reina se está uniendo a la glucosa a través del oxígeno. Entonces, ¿será un O heterócido o será un C heterócido? ¿Qué será, chicos? ¿O heterócido o C heterócido? Va a ser un O heterócido, doctora. Por supuesto, un O heterócido. Luego tenemos la crisaloina o las aloínas. Mire, en este caso, aquí tenemos, esta es una aloehemodina. ¿Ya? Yo he puesto aquí CH2 o H, es una aloehemodina. Cuando la aloehemodina se une a la glucosa por un enlace carbono-carbono, ¿ya? Tenemos un C heterócido. Este es un ejemplo de una aloína, ¿ya? Este es el ejemplo de una aloína. ¿Cuándo va a ser crisaloina? Cuando en lugar de este hidroximetilo yo tenga un metilo, se llamará crisaloina, ¿ya? Pero como en este caso estoy utilizando un hidroximetilo, que lo he colocado acá, entonces tenemos una aloehemodina. Si la aloehemodina se une a una glucosa por un enlace carbono-carbono, tengo un C heterócido. Pero este C heterócido se denomina aloína, ¿ya? ¿Entendido? Y luego tenemos otro ejemplo de O heterócidos, glucofrangularócido, ¿no? Donde tenemos la crisaloína, miren, no es la crisaloide, crisofanol, unido a glucosa y a rhamnosa, ¿no? Aquí hay un grupo metilo, ¿sí? Entonces, glucofrangularócido, donde tenemos, entonces, también son O heterócidos, azúcares, glucosa y rhamnosa. Hemos indicado que son los azúcares más frecuentes, ¿ya? Entonces, normalmente, los azúcares, en la mayoría de los casos, se van a unir a través de los grupos oxidrilo, ¿ya? A través de los grupos oxidrilo. Son más frecuentes en la naturaleza los O heterócidos que los C heterócidos. También quiero decirles, antes de pasar, que en la naturaleza vamos a encontrar antraquinonas libres, ¿ya? O diantronas libres, y a esas diantronas libres las conocemos como geninas, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque voy a hablar ahorita de las propiedades físico-químicas, ¿ya? Estas son moléculas orgánicas. En cambio, cuando se encuentran unidas a los azúcares, el azúcar, chicos, siempre le va a dar polaridad a la molécula, ¿ya? Es importante para lo que vamos a ver. Antes, enseguida voy a ver las propiedades físico-químicas. Antes vamos a ver la biosíntesis. Les había indicado hace un momento por qué se enumeraba de esa manera los anillos, ¿verdad? De acuerdo a la biosíntesis, tenemos nosotros por la vía de la ciclación de un octacetato, es decir, se van a formar las antraquinonas a partir de la acetilcoenzima A, donde 8-acetil coenzima A se unen, ¿no es cierto?, para formar un octaacetato. Se forma un compuesto 1,8-dihidroxiantraquinona, ¿ya? Esta vía se ha visto que está presente en la familia de las poligonáceas, leguminosas y rhamnáceas. También se ha planteado una segunda vía de biosíntesis de estos compuestos. Hablamos solo de las antraquinonas libres, la vía del ácido ciclímico, donde el ácido ciclímico se puede condensar con un alfa-acetoglutárico, que es un intermediario del ciclo de Krebs, y va a formar primero un naftaleno. Entonces vamos a ver, y esta vía de síntesis se la ha planteado en la familia de las liliáceas. Aquí tenemos, esto es la primera vía, ¿no?, donde tenemos el octacetato. Aquí tenemos un octacetato donde se estaría formando un compuesto intermediario. Miren, esta es una antrona y posteriormente una diantrona. En este caso tenemos un hemodol, ¿no? Un hemodol, porque vamos a tener, en este caso, sí, aquí podemos tener en un oxidrilo también, ¿no?, si fuera un hemodol. Entonces, tendríamos un compuesto intermediario, primero va a ser este compuesto, un dihidroxifenol, pero antrona, y luego pasaría a una antraquinona. Esta es la vía más importante, la más conocida y la más estudiada, donde una antraquinona, porque tiene dos grupos cetónicos, se estaría formando a partir entonces de la acetilcoenzima A, formando un compuesto primero, un octaacetato, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene 8 grupos acetato, miren, un octaacetato, ¿no? Y va a formar una 1,8-dihidroxiantraquinona, 1,8-dihidroxiantraquinona, ¿ya? Entonces, luego tenemos la segunda vía. Hemos indicado que se va a presentar en las leguminosas, en las poligonáceas, ¿no es cierto? Y también hemos indicado en las rhamnáceas, que son las drogas más importantes con la presencia de estos heterócidos antraquinónicos. La otra vía es donde tenemos el ácido ciclímico, se va a condensar con el ácido alfa-cetoglutarato, se condensa, va a formar un naftaleno, luego adición de carbonos, hasta dar finalmente 1,2-dihidroxiantraquinona como un compuesto precursor de las antraquinonas. Y esta vía se ha planteado que podría encontrarse en la familia de las liliáceas, de donde es las hojas, por ejemplo, de aloe, ¿no? En la familia del aloe. ¿Han entendido? Y entonces, ya. Vamos a ver entonces ahora lo siguiente. Vamos a ver las propiedades farmacológicas. No sé si están las propiedades aquí. Sí, están después las propiedades biológicas. Ya. Bueno, dentro de las propiedades farmacológicas, ustedes miran, ¿para qué sirven estos heterócidos antraquinónicos? En realidad, los heterócidos antraquinónicos van a tener una actividad colagoga, se van a estimular la función de la vesícula, una actividad laxante o purgante, dependiendo de la dosis, ¿ya? Se ha podido ver, ¿no?, por estudios farmacológicos que se han realizado, que mejores son los O heterócidos de diantrones, ¿no?, y de antraquinonas.
¿no? Como hablo, por ejemplo, los heterócidos de acenidina, heterócidos de crisofanol, son los más, digamos, adecuados. Los glicósidos también, pero son demasiado irritantes los glicósidos, como por ejemplo las aloínas. ¿Ya? Los heterócidos de antronas y antranoles tienen una actividad muy marcada. ¿Qué significa? Son bastante fuertes, no irritantes, pero tienen muy buena acción, son bastante fuertes. ¿Ya? Esa es la principal función que tienen. Como son moléculas que se han conocido desde épocas muy antiguas, ya les voy a comentar con las hojas de Zen qué ha pasado con la historia. Entonces, se ha estudiado bastante bien lo que viene a ser el metabolismo intestinal. ¿Ya? Vamos a indicar que los heterócidos, ¿sí?, no se reabsorben ni utilizan a nivel del intestino delgado, ¿ya?, sino van a llegar hasta el colon. Y en el colon, por acción de las enzimas bacterianas, van a liberar el azúcar. Las antraquinonas se reducen en este lugar, antronas y antranoles, lo que va a explicar el tiempo de latencia entre la toma del producto y el efecto laxante. Pasan 8 horas, a veces 9 horas, para que recién tenga el efecto laxante. Pero es porque por todo este proceso metabólico que deben sufrir estas moléculas. Vamos a algo importante. ¿Cómo actúa? Aumentando el peristaltismo intestinal, excitando las terminaciones nerviosas locales en el sistema nervioso autónomo, ¿no? Esa es la forma en la que van a actuar. Ahora, los azúcares, que son parte del heterócido, ¿no?, en realidad los azúcares no tienen la actividad, el heterócido en sí no va a tener la actividad farmacológica, sino que el azúcar permite que la molécula llegue hasta el sitio de acción, que va a ser el colon. Y a nivel de colon se libera el azúcar y esa genina es la que va a tener la actividad catártica. Pero si no fuera gracias al azúcar, no podría llegar intacto, si quieren, hasta el intestino grueso. Entonces, los azúcares cumplen la función de transportadores, impidiendo la liberación del principio activo antes que llegue al sitio de acción. Entonces van a permitir que llegue intacto al sitio de acción, ¿no? Entonces los azúcares van a actuar especialmente como transportadores, ¿no? Puedo preguntar en el examen. Ahora vamos a las propiedades físico-químicas. Yo les había hablado hace un momentito que podemos encontrar geninas libres, es decir, antraquinonas libres, o podemos encontrarles, por supuesto, en su mayoría unidas a los azúcares. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les he mencionado esto? Porque dependiendo si van a estar libres o unidas a los azúcares, varían sus propiedades físico-químicas, ¿no? Las geninas son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos como benceno, cloroformo. Las geninas carboxílicas como reina se pueden además extraer con soluciones de bicarbonato. Ahora, si hablo de los heterócidos, ¿qué les había indicado con los heterócidos? Que les dije que la glucosa, los azúcares le van a dar polaridad. Cuando están unidas a los azúcares, estas moléculas, chicos, cambia de propiedad físico-química. Ahora van a ser solubles en agua y también solubles en etanol. En cambio, cuando están como geninas, así como estas moléculas de aquí arriba, son insolubles en agua y en etanol y son más bien solubles en solventes apolares. ¿Ya? Bueno, eso es importante cuando veamos también luego los métodos de extracción de estos compuestos. Muy bien, ahora hablamos de la valoración. La prueba de Bortrager. La prueba de Bortrager es la que les he explicado en la parte práctica, no a todos, ¿verdad? Entonces vamos a indicar que en la prueba de Bortrager, ¿en qué consiste? La prueba de Bortrager es una prueba, miren, que me permite identificar geninas libres, es decir, la genina libre o las antraquinonas libres. Para esto nosotros realizamos una extracción con benceno o con cloroformo.
¿ya? Entonces hacemos una extracción con benceno y cloroformo, separamos la fase bencénica, ¿no es cierto? Vamos a tener un extracto bencénico o clorofórmico, agregamos hidróxido de sodio, ¿ya? O también puede ser acetato de magnesio, agitamos y me debe dar en la fase alcalina, en la fase del hidróxido, tonos rojos, lo que me indica que tengo antraquinonas libres. Esa es la prueba de Bortrager general, ya que me va a permitir identificar solo geninas libres. Repito, hacemos una extracción con cloroformo o benceno, separamos la fase orgánica por filtración, agregamos hidróxido de sodio y agitamos. Y la fase, no se olviden que el cloroformo o el benceno no se va a mezclar con una solución acuosa de hidróxido de sodio. Entonces, voy a observar que la fase alcalina tome un color rosado. ¿Por qué? Porque estas antraquinonas tienen afinidad por los hidróxidos y se van a pasar a la fase entonces alcalina, ¿ya? Esa es la prueba básica de Bortrager. Solamente esta prueba de Bortrager conocida, general, me permite identificar geninas libres, ¿ya? Ahora, la prueba de Bortrager modificada, miren, estoy hablando propiedades físico-químicas, nos va a permitir identificar entonces las formas combinadas y las antraquinonas totales, ¿ya? Para esto, miren, voy a comenzar con ¿qué? Con una extracción acuosa o hidroalcohólica, que les había indicado hace un momento que los heterócidos antraquinónicos, cuando están unidos a los azúcares, entonces cuando están unidos a los azúcares, son solubles en agua y en solventes como el etanol. Entonces voy a hacer una extracción acuosa o una extracción hidroalcohólica, mejor hidroalcohólica, ¿ya? Bueno, ¿qué hacemos? Entonces agitamos, ¿no es cierto? Lo dejamos macerar por un día y posteriormente vamos a tener la fase acuosa o la hidroalcohólica, por una parte, y por otra parte vamos a tener ese bagazo que va a quedar, ¿no? El bagazo que va a quedar en el papel filtro. Por un momentito nos olvidamos de esto. Esta fase acuosa o hidroalcohólica voy a hacer en este caso una hidrólisis oxidativa. ¿Con qué? Lo puedo hacer normalmente con ácido clorhídrico, ¿ya? O lo puedo hacer también con ácido nítrico. Voy a hacer entonces una hidrólisis oxidativa. Entonces, ¿qué va a pasar durante la hidrólisis? Voy a separar los azúcares, ¿ya? Entonces voy a tener azúcares por un lado y antraquinonas libres por otro. Ahora, en una segunda fase, se extrae con un solvente orgánico. ¿Qué voy a extraer? ¿Geninas o azúcares? A ver, ¿qué voy a extraer? ¿Geninas o azúcares? ¿Qué extraeríamos? ¿Geninas o azúcares? Si voy a utilizar un solvente orgánico. ¿Qué vamos a extraer? ¿Geninas o azúcares? ¿Qué extraeríamos, chicos? ¿Geninas o azúcares? Si voy a utilizar un solvente, ahora, primero he llevado a cabo una hidrólisis oxidativa aquí. He liberado azúcares y geninas por un lado. Voy a hacer una segunda extracción donde voy a utilizar un solvente orgánico. Entonces, ¿qué voy a extraer? ¿Las geninas o los azúcares? Recuerden las propiedades físico-químicas. Geninas. Geninas, muy bien. Entonces voy a extraer las geninas con un solvente orgánico. Y agregamos hidróxido de sodio o acetato de magnesio. Me va a dar en la fase alcalina siempre tonos rojos. Puedo yo hacer la prueba cuantitativa y puedo determinar, haciendo una lectura a 515 nanómetros en un espectrofotómetro, ¿ya? Lo puedo hacer y podría hacer una prueba cuantitativa.
Entonces, aquí estoy, en esta parte, estoy analizando la presencia de los heterócidos antraquinónicos, ¿no? Porque son aquellos que han venido de la hidrólisis, los que se encontraban como heterócidos, es decir, unidos a los azúcares. Ahora, aquí tendría esta parte. Por otra parte, lo que ha quedado en ese bagazo que me ha quedado, puedo hacer una extracción con benceno o con cloroformo, una segunda extracción, y puedo yo tener las geninas, ¿no? Como la prueba inicial que les había indicado. Puedo tener entonces las geninas libres, hago la misma prueba de Bortrager, puedo agregar hidróxido de sodio o acetato de magnesio y puedo tener la cantidad de geninas libres. Entonces, teniendo los heterócidos antraquinónicos por un lado y por otro lado las geninas, puedo tener el total de las antraquinonas, ¿no? Aquellas que se encontraban libres y aquellas que se encontraban como heterócidos. Entonces, por eso nos dice, esta prueba de Bortrager modificada me va a permitir en este caso entonces la valoración de formas combinadas, ¿no? Totales, tanto de los heterócidos como de las geninas. ¿Han entendido la prueba? Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ahora, ya vamos a entrar a ver las drogas. Las drogas, en realidad tenemos 4 grupos de drogas. Nosotros de esas 4 vamos a ver 3. Hojas de sen, tenemos raíz de ruibarbo, cáscara sagrada y acíbar de aloe. ¿Bien? Dentro de estas principales drogas, vamos a ver un poquito, esta es una tabla muy bonita de un curso que yo hice en el Brasil hace tiempo, donde teníamos las dosis, es decir, si se encontraba solamente como droga o como principio activo. En esta tabla nosotros tenemos el nombre de la droga, el nombre científico, los principios activos y la dosis, ¿ya? Dentro de estas drogas, hoja y fruto de sé. Nombre científico de las drogas en general, Caseacena o Cassia angustifolia, de la familia de las leguminosas. ¿Cuáles son los principios activos? Xenócidos A y B, xenócidos C y D y los glucosenócidos. Estos son diantronas y estos son homodiantronas. La dosis, miren, si se trata de la droga, puedo tener de 0,5 a 2 gramos. ¿Ya? Para niños, 0,5, para personas adultas, 2 gramos por toma, para una taza, por ejemplo. ¿Ya? Si es el principio activo, que son los xenócidos, la dosis es de 12 a 72 miligramos. En el caso de la cáscara sagrada, que es la corteza de un árbol, Rhamnus pursiana, esta planta se encuentra en el Brasil, sus principios activos son aloínas, aloína, crisaloína, cascarócidos, son heterodiantronas A, B, C y D, y la dosis de la droga de 0,5 a 2 gramos. El rizoma de ruibarbo, que tiene el nombre científico de Rheum officinalis o Rheum palmatum, tiene bastante cantidad de heterócidos antraquinónicos. Va a tener 8 glucosilaloemodol, xenócidos A y B y otros heterócidos de diantrones. La dosis de la droga es de 0,5 a 2 gramos, ¿no? 2 gramos siempre se recomienda para adultos. El acíbar de aloe, que ya les voy a indicar cómo se prepara este acíbar de aloe, origen botánico, aloe vera, aloe barbadensis. Tenemos entonces las aloínas A y B, que también se las conoce como barbaloina e isobarbaloina. Luego tenemos la dosis de las aloínas, en este caso de la acíbar primero, de 50 a 200 miligramos. Casi ya no se utiliza el acíbar porque es sumamente irritante. Entonces lo que han hecho es extraer el principio activo, que son las aloínas, que se utilicen dosis de 20 miligramos, ¿no? Es menos irritante que cuando se utiliza pues este acíbar de aloe.
¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a comenzar, un minutito por favor, explicando, un segundo, tenía un ratito la historia que quería mostrarle. Pablo Lastras, educador en Ciencias de la Salud. Hoy quiero hablaros de una planta medicinal, la soja. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Educasalud. Soy Pablo Lastras, educador en Ciencias de la Salud. Hoy quiero hablaros de una planta medicinal, las hojas de sen. Es una planta cuyas hojas se han utilizado desde siglos para el estreñimiento. Y aunque es útil para el estreñimiento ocasional, sin embargo, ¿qué precauciones hay que tener en cuenta? Vamos a verlo. La planta de sen se conoce científicamente como Senna alexandrina o también conocida como Cassia angustifolia.
Pertenece a la familia de las fabáceas, es decir, la misma familia a la que pertenecen otras leguminosas como los frijoles y las habas. El sen es nativo de regiones de África y la India, aunque se cultiva en muchas partes del mundo con climas cálidos y tropicales. Se ha utilizado tradicionalmente en la medicina herbal en estas regiones durante siglos. El sen es un arbusto perenne que puede crecer hasta una altura de 2 metros. Tiene hojas compuestas que son alternas y pinnadas, con folíolos lanceolados de color verde oscuro. Las flores del sen son de color amarillo brillante y se producen en racimos. Los frutos son vainas alargadas que contienen las semillas de la planta. Las partes de la planta de sen que se utilizan por sus propiedades medicinales son las hojas y en menor medida las vainas o los frutos. Las hojas son la parte más comúnmente utilizada y contienen senósidos, que son los compuestos responsables de su efecto laxante. Para preparar remedios naturales, las hojas de sen pueden secarse y triturarse en forma de hojas secas o polvo. Hablemos de los principios activos de la planta del sen. Principalmente senósidos A y B. Son los componentes más destacados de las hojas y de las vainas del sen. Estos compuestos son glucósidos antraquinónicos, que se encuentran en forma de derivados de glucosa en la planta. Cuando se consumen, los senósidos se descomponen en el intestino grueso por la acción de las bacterias intestinales en agliconas activas, que estimulan los movimientos intestinales y aumentan la secreción de agua en el colon. Por lo tanto, tiene un efecto laxante. Los senósidos ejercen un efecto laxante al irritar las terminaciones nerviosas en el intestino y aumentar las contracciones musculares intestinales, lo que acelera el tránsito de las heces a través del colon. Además, los senósidos también aumentan la secreción de agua y electrolitos en el intestino, lo que suaviza las heces y facilita la evacuación. Recordad que el efecto laxante de los senósidos generalmente se manifiesta de 6 a 12 horas después de su consumo. Eso hace que el sen sea útil para aliviar el estreñimiento ocasional. Por lo tanto, ¿cuáles son los beneficios para la salud que están asociados con esta planta? Pues evidentemente su beneficio como laxante natural. Es la capacidad que tiene para aliviar el estreñimiento ocasional. Hemos dicho que los senósidos estimulan el intestino y aumentan las contracciones musculares en el colon, promoviendo la evacuación de las heces. Eso puede ser útil en situaciones en las que las personas experimenten dificultades para defecar debido a la falta de movimientos en los intestinos. Y luego, por otra parte, como tiene ese efecto laxante, el sen también puede ayudar a aliviar molestias abdominales y la sensación de hinchazón que a veces acompaña el estreñimiento. Al promover la evacuación regular de las heces, contribuye al bienestar general del sistema digestivo. Hablemos de los suplementos que podéis encontrar en el mercado de sen. Podéis encontrar cápsulas y tabletas de sen. Estos contienen extracto de sen o senósidos en una concentración específica. Suelen ser convenientes y fáciles de dosificar. En segundo lugar, los polvos de sen. El sen también está disponible en forma de polvo que se puede mezclar con líquidos o alimentos. Esta forma puede ser útil para aquellos que no prefieren tragar cápsulas o tabletas. En tercer lugar están los extractos líquidos de sen. Están disponibles en forma de tinturas o gotas. Estos productos requieren la medición de cierta cantidad de gotas para lograr la dosis deseada. Y en cuarto lugar están las infusiones o el té de sen, que se prepara con hojas secas y se utiliza tradicionalmente para suavizar el tránsito intestinal y aliviar el estreñimiento ocasional. Algunas pautas que tenéis que tener en cuenta con relación a la dosificación del sen. Si lo que tomáis son cápsulas o tabletas de sen, normalmente las dosis varían entre los 20 a los 200 miligramos de senósidos por cápsula o por tableta, dependiendo de la concentración. Una dosis común para adultos es de una cápsula o tableta antes de acostarse. Normalmente todos los diferentes suplementos de sen se toman siempre antes de acostarse. En segundo lugar, para el polvo de sen, la dosis recomendada es la que venga normalmente según la marca y la concentración del producto específico. Con relación a las infusiones de té, sigue las instrucciones del paquete del producto. Normalmente se recomienda una sola infusión en una taza de agua caliente durante unos minutos y luego bébelo antes de acostarte. Hablemos a continuación de los efectos secundarios y las precauciones que hay que tener en cuenta. En primer lugar, como no podría ser de otra manera, la diarrea. El efecto más comúnmente experimentado al tomar productos de sen es la diarrea. Puede ser intensa y acuosa, lo que puede llevar a una pérdida de líquidos y electrolitos.
Se recomienda beber suficiente agua para mantenerse hidratado cuando se utilice el SEN. En segundo lugar, dolor abdominal y cólicos. Hay personas que pueden experimentar dolor abdominal o cólicos después de tomar SEN. Tercero, debilidad muscular. El uso prolongado o excesivo de SEN puede provocar debilidad en los músculos debido a la pérdida de potasio. Y cuarto, desarrollo de dependencia. El uso prolongado o excesivo de SEN puede hacer que el intestino dependa de laxantes para funcionar correctamente, lo que podría llevar a un estreñimiento crónico. Por lo tanto, ten en cuenta las siguientes precauciones. El SEN se debe de usar a corto plazo y ocasionalmente para aliviar el estreñimiento ocasional. No se recomienda su uso prolongado ni como solución habitual para el estreñimiento crónico. Por lo tanto, toma precauciones como por ejemplo consultar a un profesional de la salud, además si tienes otras condiciones médicas persistentes, como enfermedades intestinales inflamatorias, apendicitis, enfermedad renal o problemas cardíacos, o si estás tomando otros medicamentos. Ten en cuenta también el tema del embarazo y la lactancia. Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia deben evitar el uso de productos de SEN, ya que puede tener efectos adversos en el feto o en el bebé. Los niños. No se debe dar SEN a niños sin la supervisión de un profesional de la salud. Los niños son más sensibles a los efectos de los laxantes y pueden experimentar efectos secundarios graves. En cuanto a los ancianos, hay que tener en cuenta que deben de usar el SEN con precaución y bajo supervisión médica debido a un mayor riesgo de efectos secundarios como desequilibrios electrolíticos. Y por último, evita el uso excesivo de SEN. Nunca excedas las dosis recomendadas en el envase del producto o las indicaciones de tu profesional de la salud. El uso excesivo puede aumentar el riesgo de efectos secundarios graves. ¿Habéis usado anteriormente esta planta para aliviar el estreñimiento o constipación ocasional? Me lo podéis dejar en los comentarios. Próximo vídeo, una nueva especia, la canela. Buena salud a todos. Bueno, hemos visto un video un poquito para fortalecer un poco esta parte del conocimiento de las hojas de Zen, ¿no? Las hojas de Zen pues son conocidas desde épocas muy, muy antiguas, ¿no? Y han podido ver los cuidados que hay que tener, algunas precauciones, hemos podido ver los principios activos, etcétera, y ahora nosotros vamos a ver esta parte. Entonces voy a compartir. Ya. Sí. Antes de pasar a ver ya esta parte de las drogas, quería comentarles que, bueno, está llegando un profesor que es el doctor Jorge Manzanares, que él es parte de COIFA, de la Confederación Iberoamericana de Facultades de Farmacia. Nosotros somos miembros de COIFA en la facultad, ¿no? O sea, toda la facultad es miembro de COIFA y constantemente nosotros viajamos, invitamos a los profesores. Nosotros no lo estamos trayendo ahora porque con los fondos de la facultad no podemos, pero otra empresa lo está trayendo, otra institución académica lo está trayendo, pero él es, digamos, una persona muy, muy conocida, experto en el manejo de farmacología experimental, ha trabajado mucho con productos naturales, hace unos ensayos en animales, pero realmente increíbles. Entonces, porque nosotros como hemos ido a varias conferencias de COIFA, él siempre da las charlas, da las conferencias, comenta cómo maneja los animales, los ensayos que hacen con los medicamentos para antidepresivos, antipsicóticos, y una serie de productos que él maneja. Entonces, muy importante, este curso va a comenzar, va a ser el día martes, miércoles y jueves de la siguiente semana. Entonces, sería bueno que ustedes puedan participar en estos cursos porque realmente nos va a dar una información excelente. Yo misma me voy a escribir porque vale la pena conocer de él, ver cómo hace sus ensayos, especialmente en la parte experimental, como les digo, es una maravilla cómo trabaja, además el conocimiento que tiene, ¿no? Él es farmacéutico de España, de una universidad muy famosa, entonces sería bueno que ustedes puedan participar e inscribirse también en este curso, ¿ya? Entonces creo que están haciendo propaganda también, por he visto el flyer, por algún lado he visto que están haciendo la propaganda,
Entonces creo que conviene que también ustedes puedan inscribirse, ¿no? Vale la pena. Bueno, eso sería entonces todo, chicos, y vamos a continuar. Dentro de... Bien, vamos a entrar en dos principales drogas con heterócidos de antraquinonas. Ya habíamos indicado las hojas de Zen. Como ustedes han podido ver, el nombre científico va a ser Cassiacena, Cassia angustifolia, ¿no? Pertenece a la familia de las leguminosas. ¿Cómo es la planta? La planta son arbustos, que han podido ver que puede tener hasta 2 metros de altura. Sus hojas, como es una leguminosa, son hojas compuestas, tienen hojas paripinadas, los foliolos son, estos foliolos o las hojas son lanceoladas, estrechas, agudas, pueden medir de 3 a 5 centímetros y tienen un ápice agudo. Por otra parte, un poquito quería comentarles de la historia, ¿no? Esas hojas de Zen son conocidas desde épocas muy, muy antiguas. Comenta la historia, y está en los libros de farmacognosia, que los árabes viajaban a Europa llevando hojas de Zen para los europeos, ¿no? Entonces era una forma en la que comercializaba, porque ya desde esa época, y miren cuántos años atrás, ya se conocía que el Zen tenía un efecto laxante, ¿no? También se conoce como las hojas de Alejandría, justamente porque llevaban de este lugar hasta Europa para el consumo de los europeos. Bueno, la composición química, esto es importante. Miren, la composición química que tenemos, primero, la cantidad de heterócidos antraquinónicos. La cantidad de heterócidos antraquinónicos que tiene es de 2 a 5%, ¿no? De 2 a 5% aproximadamente. De 2 a 5% sería el total de heterócidos antraquinónicos. ¿Y cuáles son sus componentes? Como han podido ver en el video, nos dice que tenemos homodiantronas, como la cenidina A y B, homodiantronas. Estas homodiantronas A y B están formadas por antronas de reina, por eso son direinantronas. Las heterodiantronas cenidina C y D están formadas por reina aloemodol diantronas. Se tiene una unidad de reina y otra unidad de aloemodol. Entonces, por eso son heterodiantronas. Ahora, estas cenidina C y D se las he encontrado en la droga seca y no en la fresca. Entonces, parece que se forman durante el proceso del secado, ¿no? Muy bien. ¿Qué ensayo se realiza? Se realiza la prueba de Bortrager modificada después de realizar una hidrólisis oxidativa con ácido nítrico. ¿Se acuerdan ustedes de esta parte del proceso? Aquí, fase acuosa oxidación, dice hidrólisis oxidativa con ácido nítrico. ¿Para qué? Para liberar los azúcares, ¿verdad? Entonces, la prueba que vamos a realizar es la prueba de Bortrager modificada después de una hidrólisis oxidativa con ácido nítrico. Se hace la extracción con cloroformo benceno, se coloca hidróxido de sodio o acetato de magnesio y se hace una lectura a 515 nanómetros para saber la concentración. Los usos que tiene, ustedes ya saben, que se utiliza como laxante vegetal e infusiones que puede ser de 5 a 20 gramos por litro, pero por toma, hemos indicado que para adultos son 2 gramos por toma, que se consume. ¿A qué hora de preferencia? Como dijo en el video, ¿a qué hora de preferencia se debería tomar este producto? Antes de dormir. Muy bien, antes de dormir en la noche, y que el efecto que tarda es largo, ¿no es cierto? Ahí dice entre 6 a 12 horas, puede ser 8 horas, 10 horas, depende del metabolismo de cada persona. Y cómo actúan, estimulando las terminaciones nerviosas y la contracción y el peristaltismo a nivel del intestino grueso, ¿no? Los xenócidos, ahí ve que serían estos principios activos que hemos visto. Entonces se pueden tomar de 12 a 72 miligramos, normalmente en cápsulas, ¿no? Ya son el principio activo aislado que se lo puede utilizar en cápsulas. También han visto que puede tener, ¿no es cierto? Se puede utilizar como laxante,
laxante. Pero, ¿será bueno consumir todos los días o qué han recomendado en el video? ¿Qué han recomendado? Recomiendo tomarlo con cuidado. Sí, muy bien, que no puede ser todos los días, ¿no ve? Más bien se recomienda que sea ocasionalmente en casos de necesidad, porque puede crear o no dependencia. Sí, puede crear dependencia. Por eso es que hay que tener precaución. Perfecto, muy bien. Puede crear dependencia. ¿Bien? Bien, es lo más utilizado. Incluso esas hojas, las hojas de zen se venden mucho en mates, donde dicen para adelgazar, ¿no? Toda la gente compra los matecitos para adelgazar, claro. Lo único que hace es provocarles un poco de ese efecto laxante, ¿no?, en el cuerpo, ¿no?, para que el alimento, digamos, dice que esté menos tiempo en el intestino. Pero el problema es esa dependencia. Con el tiempo puede afectar. Y siempre la persona va a tener que tomar laxante para que tenga un metabolismo intestinal regular, y eso tampoco está bien. En casos de necesidad sí, pero no acostumbrarse demasiado. Esas son las recomendaciones. Bueno, ahora vamos a hablar de otra planta, que es el ruibarbo. El ruibarbo es bien interesante también. Las raíces, la droga, son las raíces y rizomas de dos especies del género Rheum, Rheum palmatum o Rheum officinalis. Pertenece a la familia de las poligonáceas. Esta planta se cultiva, el mejor ruibarbo, dice, es el que viene del Tíbet, ¿sí?, que se cultiva a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Ahora, ¿cómo es la droga? La droga es de un color, la raíz, de color marrón, rojiza, se presenta en fragmentos cortados, transversales o longitudinales. Y la mejor calidad, como les decía, es de origen asiático, específicamente del Tíbet. Hay que esperar que la planta tenga más o menos entre 3 a 6 años de edad para recién recolectar el rizoma, porque es bastante grueso. ¿Ya? Y es grueso, entonces de esa manera se puede utilizar el rizoma. Puede venir así cortado en trocitos, ¿sí?, en trozos, en fragmentos, y es bien importante, porque viendo el color del fragmento que va a tener este rizoma, podemos ver la calidad. Se dice en los libros de farmacognosia de Tracy Evans, nos indica que hay 3 calidades, ¿no? La primera calidad es aquella que se puede ver que los rizomas, los ya cortados, tienen un brillo especial, dice un color naranja, ligeramente pardo, pero con un cierto brillo, ¿no? No se olviden que tiene cristales de oxalato. La segunda calidad es también de un color naranja parduzco, pero un poco más opaco. Y la tercera calidad más bien es más naranja plomizo. Y entonces, de esa manera se puede decir, hay 3 calidades de ruibarbo. Muy bien. Ahora, su composición. Fíjense que tiene una alta concentración de heterócidos antraquinónicos, ¿no? Cuando les explicaba, ¿se acuerdan el otro día? A los que pasan la práctica conmigo, en las pruebas químicas, que cuando hacemos la prueba de Bortrager se ve un color rojo intenso rápidamente. ¿Por qué? Porque tiene bastantes antraquinonas. Fíjense que su concentración es de 8 a 10%, ¿no? A diferencia del aloe, ¿no?, que estaba entre 3 a 5%. Entonces, es la mitad prácticamente. Bueno, su composición: glucósidos de antraquinonas, puede tener glucósidos de crisofanol, glucósido de modol, glucósido de reina, va a tener heterodiantronas, como la palmidina A, B y C. O sea, tiene heterócidos y también tiene antraquinonas libres. O sea, tiene una alta concentración de heterócidos antraquinónicos. Pero, además de tener heterócidos antraquinónicos, algo muy importante, chicos, que se los voy a marcar aquí, es que tiene taninos gálicos, ¿ya? Además tiene taninos gálicos. Y enseguida les voy a hacer una pregunta. La valoración que realizamos es la prueba de Bortrager modificada, donde se hace una extracción acuosa, una extracción hidroalcohólica, y luego se hace una hidrólisis
con ácido clorhídrico y cloruro férrico, ¿ya? Entonces, después de hacer, ¿para qué pongo ácido clorhídrico? ¿Para qué pondré ácido clorhídrico? Para hacer ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de colocar ácido clorhídrico? ¿Cuál sería el objetivo de colocar ácido clorhídrico? Separar los azúcares de los otros componentes. Muy bien, me gusta que están prestando atención. Justamente, lo que queremos es liberar los azúcares de la genina, ¿no? Para luego hacer la extracción con un solvente apolar y luego agregar hidróxido de sodio. Puedo utilizar también hidróxido de potasio para observar en la fase alcalina los tonos rojos. Muy bien. Ahora, miren, ¿cómo se usa? En forma de polvo como laxante, voy a cambiar a punterito. Vamos a utilizar en forma de polvo como laxante o purgante, pero en el caso de rubarbo hay un problema. Tiene buena acción laxante, pero el problema es que después de la acción laxante tiene más bien como un efecto contrario, tiene un efecto astringente. ¿Ya? Entonces es laxante, pero luego puede venir un efecto astringente. ¿Por qué creen que tengamos ese efecto astringente? Era que no les muestre esta parte. ¿Por qué sería? ¿Por la presencia de los taninos? Por la presencia de los taninos gálicos, ¿no? Los taninos, a diferencia de las antraquinonas, tienen un efecto astringente. Entonces, ese es el problema con el ruibarbo. Después de tener ese efecto laxante, va a haber un efecto astringente, ¿ya? A dosis bajas es antidiarreico por el efecto de los taninos, ¿ya? Va a tener un efecto más bien antidiarreico. Bueno, también gracias a los taninos, el extracto seco del ruibarbo se utiliza por vía externa asociado al ácido salicílico en el tratamiento de las gingivitis, de inflamaciones de las mucosas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene ese tanino es muy beneficioso también, pero tiene un efecto antibacteriano, tiene un efecto astringente, antiinflamatorio, etcétera, ¿no? Entonces, el ruibarbo, al tener diferentes compuestos químicos, va a tener también diferentes actividades farmacológicas, ¿ya? Muy bien. Ahora, vamos a entrar a otra plantita, todos muy conocida por todos, que es el acíbar de aloe, ¿ya? Pero, ¿qué es el acíbar? Todos conocemos la planta de aloe, ¿no? Esta es la planta de aloe, todos conocemos. Entonces, ¿pero qué será el acíbar de aloe? El acíbar de aloe es el residuo sólido obtenido por evaporación de líquido que fluye al cortar transversalmente las hojas de varias especies del género del aloe, de la familia de las liliáceas. Si nosotros cortamos estas hojitas de aloe, ustedes van a ver que inmediatamente por estos bordes, miren, estas son las células pericíclicas, comienza a salir un líquido amarillento, ¿ya? Ese líquido amarillento es el que tiene las aloínas, muy rico en antraquinonas, barbaloina e isobarbaloina, o aloína A y aloína B. Entonces, ¿qué especie se conoce? Si la vamos a ver la preparación de la acíbar, pero ese líquido es el que contiene las aloínas. ¿Ya? Bueno, se conocen más de 180 especies, las más importantes son Aloe ferox, Aloe barbadensis, Aloe perry, Aloe vera, etcétera, de la familia de las liliáceas, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo se prepara el aloe? Como les había indicado, cómo se prepara el acíbar de aloe. Las hojas se cortan transversalmente por la parte de la base, ¿ya? Y se puede colocar un poquito de agua, ¿ya? Para que podamos ayudar en la extracción. Y después lo que se hace, se corta transversalmente cerca de la base, el zumo recolectado se hace hervir por varias horas y se deja solidificar. Ese zumo recolectado amarillento que va
va a ir eliminando la hoja por la parte externa, por la parte de las células pericíclicas. Dejamos hervir, ¿para qué? Para eliminar el agua. Y después se solidifica. Ese líquido, ese jugo, zumo del aloe amarillento, ¿ya? Entonces, solidificado, después de que sea deshidratado, en otras palabras, se denomina acíbar de aloe. Por eso se dice, el acíbar de aloe es el residuo sólido obtenido por evaporación del líquido que fluye al cortar transversalmente las hojas. Ese líquido lo hemos deshidratado y ese líquido es lo que va a dar lugar entonces al acíbar de aloe. ¿Ya? Ese acíbar de aloe es el que tiene esa acción catártica, laxante, irritante. Bueno, entonces, ¿cómo se presenta? En masas pardo-verduzcas, sabor nauseoso y amargo y un olor fuerte, intenso. Los componentes, ¿qué es lo que contiene? Tiene de 15 a 30% de barbaloina. Esta barbaloina es un C heterócido, también se conoce como aloína. En menor porcentaje tiene isobarbaloinas, ¿ya? La barbaloina C es un C heterócido. Estas aloínas son C heterócidos, chicos, ¿ya? La barbaloina o la aloína A es un glucopiranosil derivado de la aloemodinantrona, ¿ya? Entonces, la barbaloina es esta estructura que les había mostrado, ¿ya? Esta es la aloemodina unida a la glucosa, se llama barbaloína. Como podemos ver, es un C heterócido. Este es el principal componente del acíbar de aloe. ¿Ya? Bueno, entonces, en este caso, no se olviden que ese enlace carbono-carbono es muy resistente a la hidrólisis. Entonces, no se hidroliza por calentamiento con ácidos, pero sí con reactivos como el cloruro férrico. Rápidamente se puede oxidar e hidrolizar con el cloruro férrico. Entonces, por eso les decía, si nosotros queremos conservar bien aloe, no podemos poner nada metálico, porque se oxida con mucha rapidez. Por eso es que las señoras que nos venden en el mercado las hojas de aloe nos dicen, tienes que dejar en agua por lo menos un día para eliminar el yodo, nos dicen, ¿no? Pero no es yodo, son prácticamente aloínas que se han oxidado, por eso toman un color rojo. Ese líquido amarillento, si nosotros lo dejamos toda una mañana y digamos en un vasito metálico o algo así, rápidamente se va a volver rojo, ¿ya? Porque se oxida con mucha facilidad. Por eso le dicen yodo, y no es yodo, son antraquinonas oxidadas. Bueno, las pruebas que podemos hacer son una prueba de Bortrager general, que se puede hacer, se hace una extracción del acíbar, si está sólido, por supuesto, con benceno o cloroformo, y hacemos la prueba de Bortrager agregando hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Ahora, sin embargo, hay dos pruebas específicas que son las pruebas, dos pruebas específicas, que son las pruebas para las aloínas, ¿ya? Una de ellas, la prueba del ácido nítrico, donde se toma este zumo amarillento o el acíbar diluido del aloe, se coloca ácido nítrico, nos va a dar un pardo rojizo o un naranja rojizo, que nos indica, hay aloínas. La otra prueba es la prueba de la isobarbaloina de Klunge, donde se utiliza el acíbar de aloe diluida, o ese jugo amarillento que hemos obtenido, se va a agregar primero unas gotas de sulfato de cobre, luego se agrega cloruro de sodio, sal sólida, y se agrega una solución de sulfato de cobre concentrado. Eso hacemos en la práctica. Y me va a dar un color rojo, un rojo violeta, ¿ya? Que nos indica, hay isobarbaloina. Hay isobarbaloina. Estas dos pruebas solo dan positiva en las hojas de aloe. Es decir, el zumo, este zumo amarillento o el acíbar de aloe. ¿Ya? O el acíbar de aloe. Bien. Bueno, el acíbar se utiliza como purgante. Ustedes ya saben que es muy irritante.
irritante, la dosis es hasta 200 miligramos, pero actualmente se prefiere utilizar solo las aloinas en una dosis de 20 miligramos, ¿verdad? Entonces, si se va a consumir el acíbar, mejor que sea con carminativos para evitar los cólicos, ¿no? Da dolores porque es muy irritante. Ya les había indicado que estas antraquinonas, estas aloinas, se forman en las células pericíclicas que van a estar alrededor. Esta parte de acá, donde están los mucílagos, ¿ya? Tienen otros usos. Los mucílagos se van a formar en las células parenquimatosas. Y los mucílagos más bien tienen propiedades cosmetológicas. Para el acné, ¿no es cierto? Se utiliza como suavizante en muchos casos. Para las quemaduras es excelente. Entonces, pero claro, antes hay que eliminar, no el yodo, hay que eliminar las antraquinonas, ¿no? Entonces, los mucílagos tienen otro uso, ¿no? Los mucílagos de aloe son utilizados en cosmetología, en bálsamos, para productos solares, cicatrizantes, mascarillas y cremas, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver esas tres drogas, chicos, que hemos visto, son los que tienen propiedades laxantes. ¿Se acuerdan que hemos visto que podíamos tener dihidroxifenoles, tridroxifenoles y tetrahidroxifenoles? Como última droga, vamos a hablar al ácido carmínico de la cochinilla, pero este ácido carmínico ya no tiene una propiedad laxante, sino se utiliza por sus propiedades, se va a utilizar por sus propiedades más bien colorantes naturales, ¿ya? Entonces voy a hablar de la cochinilla, que es un insecto, ¿ya? Después vamos a ver, ya qué hora tenemos, sí nos alcanza perfecto el tiempo para un cortito video sobre esta recolección que es muy bonito. Bueno, la cochinilla es el insecto hembra de Dactylopius coccus, orden Hemiptera, de secado, ¿ya? Es originario de América Central, pero también, por supuesto, tenemos en Bolivia, tenemos en Cochabamba, tenemos en el Perú, México, que son los principales productores de cochinilla, ¿no? Una característica que tiene, enseguida vamos a ver la preparación, pero donde habitan en las pencas de las tunas, ¿no es cierto? Se van a encontrar en las pencas de las tunas, es donde van a habitar. Normalmente las hembras se van a quedar pues pegaditas a las pencas de la tuna, en cambio los machos van a volar alrededor. ¿Cómo se realiza la recolección y preparación? Los insectos son separados de las plantas con pequeñas escobillas y luego se las mata por calor. Generalmente, como no se mueven, porque esa es su característica, normalmente se las va a matar por calor. Se mete a un hornito de secado y rápidamente mueren y después se procede a hacer la extracción, ¿ya? Vamos a ver el procedimiento. Los componentes de la cochinilla, que sería la cochinilla, mira, ahí podemos ver los insectitos hembras de Dactylopius. Ahí están, estas son las cochinillas, ¿no? Como pueden ver, si ustedes las tocan y las apretan, inmediatamente sale un líquido rojizo, ¿no? Ahí están habitando sobre las pencas. Estas después se secan, se trituran y se puede hacer la extracción del ácido carmínico. ¿Qué componentes tiene esta cochinilla? Tiene 10% está ahí, tengo que cambiar, 10% de ácido carmínico. Aquí está el ácido carmínico, chicos, miren. Hemos indicado que es 1, 2, 3 tetrahidroxifenol antraquinona. Tiene un grupo carboxilo, por eso es ácido carmínico. Y está unido a una glucosa por un enlace carbono-carbono. Es un C-glicósido, un C-heteróxido, ¿ya? Entonces, este es el ácido carmínico, ¿ya? Va a tener además la cochinilla 10% de cera, 2% o 10% de grasa, perdón, y 2% de cera, ¿ya? Aquí tenemos entonces una tetrahidroxifenol antraquinona, pero tiene un grupo carboxilo y está unido a la glucosa por un enlace carbono-carbono. Este es el ácido carmínico. Muy bien. El carmín
Se prepara entonces la preparación de la cochinilla, más o menos tiene un 50% de ácido carmínico. ¿Y para qué se utiliza la cochinilla y el carmín? Se utilizan como colorantes naturales, muy utilizadas en otros países para la fabricación de rubores, de lápices labiales, también como indicadores de pH, porque varía también del color de acuerdo al pH, etcétera. Entonces, muy utilizados. Es prácticamente un colorante. Algo que me olvidaba decirles, normalmente estas antraquinonas son pigmentos de color amarillo, naranja, ¿no? Ya vamos a ver, las cenidinas tienen también sus colores, naranja, amarillo, etcétera. Y la cochinilla, pues es un colorante de color rojo. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver este video. Esperen un segundo, tengo que compartir. Lo último que vamos a ver, nos queda 5 minutitos para que terminemos con este tema, ¿ya? Esperen un segundo, tengo que ver. Los números E colorantes no son simples cosméticos, son herramientas imprescindibles. No solo afectan a la apariencia, sino también a la forma en que percibimos el sabor. ¿Pero qué productos químicos se emplean para conseguir estos colores? Esto es E120 cochinilla y da un color rosado a los alimentos. Está en productos como pasteles, yogures e incluso salchichas. Pero el origen de este número E es verdaderamente extraordinario. Es el momento de emprender un pequeño viaje. La cochinilla solo se encuentra en climas cálidos como México, Chile, Perú o, dentro de mi presupuesto, Lanzarote. He venido a ver a una mujer que puede mostrarme el origen del E120. Cuando sepan de dónde sale, tal vez sientan una cierta repugnancia, pero a mí me resulta fascinante. Hola. Hola. ¿Cómo están? Hola. Hola, María. Dicen que usted es experta en la cochinilla de Lanzarote. ¿Conoce bien esta especie? Sí, mucho. ¿Me puede explicar el proceso? Oh, sí, vamos, sígueme. Gracias. Chana Perrera me enseña sus cactus que no parecen de color rosa. ¿Esto qué es? Bueno, esto es la tunera opuntia, que produce la cochinilla, que los agricultores la plantan. Si quieres te lo demuestro ahora. ¿Estos cactus son específicos para la producción de cochinilla? Sí. Resulta que lo importante no está en las plantas, sino en algo que vive en ellas. Insectos. Esto es la cochinilla hembra. ¿Estas son cochinillas hembra? Esta hoja mohosa tiene una especie de pelusa blanca, bajo la que vemos unos insectos dormidos. Y estos insectos son el origen del colorante púrpura de los alimentos. Parece extraordinario, ¿verdad? Una simple hoja con moho.
Las cochinillas son muy pequeñas, apenas miden 5 milímetros, pero lo importante está dentro de ellas. Vaya, así que es sangre. La cochinilla es uno de los pocos insectos que producen ácido carmínico rojo en su cuerpo. Lo hacen para que otros insectos no las coman, pero este ácido sirve para fabricar el E120 que vemos en las guindas de las tazas. Jana va a enseñarme cómo se recogen los insectos. Lo hacen a la manera tradicional, con sombreros lanzaroteños. Las señoras... Qué guapo. Es una toca, ¿no? Hace mucho calor, pero me protege este bonito sombrero. Una vez recogidos los insectos, se les deja secar en grandes bandejas de madera. Jana canta una canción tradicional. Saquitos de chorizo que mi abuelo me decía, hay que llenarlos bien y matar bien la cochinilla para que el carmín salga muy frondoso. Pero no es la canción la que las mata, sino el sol. Después se criban los insectos para eliminar Muy bien, impurezas. Contratado. Hasta aquí la parte agrícola del proceso. Para obtener el aditivo alimentario E120 necesitamos un poco de química. El paso siguiente es llevar los insectos muertos a un laboratorio local. ¿Cómo se obtiene el pigmento a partir de los insectos muertos? Y la molemos de esta manera. Moler bien la cochinilla. ¿Puedo hacerlo yo? Ok. Está duro, ¿eh? Sí, va saliendo el color púrpura. ¿Qué tal? Ok. ¿Está bien? Sí, ok. Hervimos unos 250 insectos machacados y después filtramos la solución. Mira qué rojo. Y son como los pozos del café. Tenemos una solución de cochinilla fuertemente coloreada. El ácido carmínico es el pigmento puro, pero para mantener el color se añaden sales de aluminio y calcio. Se empieza a ver el polvo, formaciones sólidas en la pared del recipiente. Ahora ya se forman granos más duros y gruesos y terrones más grandes que antes. Y ya está. Poco a poco. Poco a poco. Despacio. Después lo filtramos otra vez. Mira qué color. Bueno, ya está. Esto es el carmín. Eso es. Fíjense. Si encuentran la palabra cochinilla o carmín o E120 en la lista de ingredientes de algún alimento, esto es lo que van a comer. Y de aquí es de donde procede. Chicos, muy bien, les he pasado el link, ¿ya? Para que ustedes vean y saquen para mañana el procedimiento de obtención del colorante, ¿ya? Pueden ver, entonces la tarea de ustedes va a ser para mañana, vamos a hacer como la primera persona que levante la mano va a presentar el procedimiento. Pueden hacer un esquema, por favor, pueden ver el video, pueden ver también otro procedimiento digamos, de internet y comparar si es el mismo, etcétera. Y entonces eso vamos a ver para el día de mañana. Esa va a ser su tarea. Les he pasado en el chat, les he pasado el link para que ustedes lo puedan ver con detalle, ¿sí? Entonces nos vemos mañana y pues mañana vean para ver si hay preguntas. Vamos a determinar un poquito la parte de reforzamiento de este tema y entraríamos al siguiente tema, ¿ya? Sí, buen día entonces a todos. Buen día, hasta luego, doctor. Hasta luego, doctora.